En tiempos de la monarquía, se reconocía al rey como a la máxima autoridad y se vivía siempre en pos de hacer todo lo que fuera de su completo agrado para no agraviarle o hacerle enfadar. Por tanto, si alguien tenía alguna nueva o diferente propuesta, debía expresarlo con suma reverencia y prudencia, agregando una frase como esta: si a su majestad así le place. En el día de hoy compartiremos una reflexión que lleva por título En su voluntad. Para eso estaremos leyendo el texto de la Carta a los Romanos capítulo 1, versículos del 10 al 17. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es que en su voluntad siempre hay un buen deseo. Lo que vemos en estas líneas que acabamos de leer es al apóstol Pablo hablando con gozo de la actitud que los creyentes romanos han mostrado respecto a su fe, y menciona que son uno de sus motivos de oración constante, pero también les manifiesta que es su gran deseo visitarles. No obstante, reconoce que eso solo es posible en la voluntad de Dios. La palabra voluntad significa lo que se quiere, agrado, determinación, elección o propósito. Esto nos muestra con claridad que en su obra todo es conforme al anhelo de su corazón. Recordemos lo que el Espíritu Santo nos dice a través del profeta Jeremías. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Porque siempre la voluntad de Dios evidenciará los mejores deseos para su pueblo. Es así que en su voluntad hay efectividad en todo. Por lo tanto, Pablo nos deja ver que si todo es conforme a la voluntad divina, se tendrá un final feliz. Se podrá alcanzar con éxito lo propuesto y todo lo soñado. El término próspero quiere decir ayudado en el camino, alcanzar, triunfar en los negocios, tener un buen viaje. En su voluntad, Dios tiene algo específico para hacer y alcanzar en nosotros y con nosotros. Y es precisamente esta la tarea del Espíritu Santo, llevarnos al cumplimiento efectivo de los propósitos de Dios. Los creyentes en Jesús deben tener siempre la certeza de que son veraces los planes del Señor, porque en su voluntad siempre hay un tiempo específico para cada cosa. Pablo les manifiesta a los creyentes de Roma que en su corazón siempre ha existido la intención y el impulso fervoroso de compartir con ellos de manera personal todo lo que ha recibido de parte de Dios por su Espíritu, pero les aclara que no ha sido posible en sus fuerzas, pues incluso ha sido estorbado. Ahora bien, no siempre la oposición es de parte del adversario, del enemigo espiritual, porque cuando el Señor tiene algo planeado y no se lleva a cabo conforme a sus directrices y en su debido tiempo, es Dios mismo quien estorba cualquier intención humana de lograrlo. Esto nos muestra que el querer hacer algo en nombre de Dios y para Él no es suficiente. Es preciso saber cuál es el momento indicado en que debe hacerse y no caer así en presunción o jactancia.
porque quienes son guiados por el Espíritu de Dios aprenden a conocer los tiempos y las sazones de su perfecta voluntad, porque en su voluntad no hay discriminación alguna. Algunos podrán pensar que Israel, como pueblo escogido, sea el favorito de Dios y el exclusivo para disfrutar de su presencia y promesas. Pero en la voluntad de Dios no hay solo un pueblo de sus afectos, porque a través de la fe es revelado el misterio escondido desde tiempos antiguos, que los gentiles, los que no son judíos, son también coherederos y copartícipes de esa promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es por esto que, como enviado a los no judíos, con el anuncio del Evangelio, Pablo les deja ver a los romanos que también ellos son llamados para recibir ese mensaje de salvación y de esperanza, porque de igual manera los gentiles están incluidos en el propósito divino. En su voluntad cabe todo aquel que se arrepiente y cree en su Hijo para extenderle sus ricas bendiciones. En su voluntad está el propósito de darse a conocer. El apóstol les expresa que es a través de la fe que la justicia de Dios se manifiesta, y por ende todos sus atributos y cualidades se pueden llegar a percibir porque es a través de la fe que puede entenderse la manera de obrar de Dios. Así se revela desde el cielo y a través de su Hijo Jesucristo, para que todos le conozcan, como el apóstol Juan lo afirma. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es precisamente lo que está en su voluntad. Por lo tanto, Pablo afirma que los asuntos de Dios son conocidos por los justos a través del Evangelio y por medio de la fe que obra el Espíritu Santo, quien también ahora nos lo da a conocer, porque la voluntad de Dios es que le aprendamos a conocer. Así que es en su voluntad que nuestra vida alcanza su verdadero propósito. Amado Padre, te damos gracias. Una vez más nos hablas a través de tu gloriosa palabra y entendemos, Señor, que todo funciona en tu voluntad. Permítenos conocerla, entenderla y aceptarla para honrarte y glorificarte siempre en el nombre de Jesús. Amén.